Bueno, iglesia, ya tienen los regalos listos para Navidad. Como buen colombiano esperando última hora, ¿no? Al miércoles cada este año, al miércoles a las 10 a comprar los regalos. Damos gracias a Dios por este año que nos ha permitido tener, a pesar de que este no sea el último servicio, para algunos quizás sí, si van a viajar. Por eso creo que es un servicio especial, para que podamos agradecer por lo que Dios ha hecho este año. Sin embargo, Dios ha traído una palabra a mi vida especial que creo que es conveniente para este tiempo. La he titulado, bueno, no sé si está todavía, no creo que no está, pero bueno, se llama No más excusas. No más excusas. Amén, dijeron por allá, eso es. Amén. Quiero que hagamos un pequeño análisis de lo que fue este año. Soy de esas personas que me gusta terminar el año y empezar a analizar un poquito qué fue lo que pasó en ese año. No sé si en algún momento, creo que fue en Facebook que salía, para los que tenían Facebook, nos colocaba como un recuerdo de lo que pasó en el año y nos colocaban como unas fotos, no sé si a alguno les apareció. Me gusta hacer un poco eso personalmente, empezar a analizar un poquito qué fue lo que pasó este año y quiero que ahí mientras esté, empiece a pensar un recuento de lo que ocurrió este año, empieza a recordar algunas cosas que de pronto no tenía ahí en la mente. Empiece a recordar, por ejemplo, cuáles fueron las metas que se establecieron para este año. No sé si alguno de ustedes es de los que empieza el año y hace como una lista, ¿no? ¿Sí? Metas 2020, 25, 26. O que colocan de pronto detrás de la puerta de la habitación metas para el año que viene, ¿no? De pronto no sé si lo ha hecho, o de pronto son más como yo que lo anoto aquí de pronto en el celular y lo tengo ahí presente, pero bueno, quiero que empiece a pensar, si lo tiene ahí o si lo recuerda, cuáles fueron esas metas que ustedes establecieron en enero del 2025. Creo que yo hace un año justamente estaba también en este lugar predicando, no recuerdo exactamente qué, pero estoy casi seguro que hicimos como una dinámica de anotemos las metas que tenemos para este año que entra. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Y ya se fue este año, pero rapidísimo. Entonces empieza a recordar un poquito cuáles eran esas metas que establecimos. Y mientras vamos recordando, quiero que empiece a pensar en aquellas metas que por algún motivo no pudimos cumplir. Empieza a pensar ahí. Yo tenía la meta de hacer esto, quería hacer esto, pero no se logró. ¿Por qué no se logró? ¿Sí? Piensa en aquellas cosas por las cuales no se lograron esas metas. ¿Cuál es ese motivo por el cual no se ha desarrollado? ¿Mm? Y cuando nosotros empezamos a hacer ese análisis, a pensar el por qué no se han cumplido esas metas, sí o sí vamos a llegar a una conclusión y es que el motivo por el cual o los motivos por los cuales no se cumplieron son excusas. ¿Sí? De una u otra manera puede que sea una razón, no, fue por esto, pero es una excusa, ¿verdad? Quiero hablarles un poquito, por ejemplo, de lo que yo tenía para este año. Tenía muchas metas, algunas son un poco más personales, pero igual se las voy a comentar. Eh, una de ellas, por ejemplo, era tener carro propio. ¿Sí? Esa era una meta que yo me había establecido. Para este año, gracias a Dios, lo pude cumplir. Todavía lo estoy pagando por a 20 años, pero pues la pude cumplir. Pero cuando me pongo a pensar en el hecho de que lo pude desarrollar, ¿por qué? Porque dije no quizás a las excusas que me había puesto. ¿Sí? Otra de las metas que había propuesto, para los que saben y me conocen, me gusta mucho el gimnasio, me gusta ir a entrenar, aunque no se note, pero ahí vamos en el camino. Y tenía una meta de pesar eh, tantos kilos, no les voy a decir cuántos. Cada uno tiene una meta en ese aspecto. Esa, esa meta, por algún motivo, no la pude cumplir para este año. Entonces me ponía a pensar, ¿por qué no la pude cumplir? Y empezaba a decir, primero porque no me alimenté bien, ¿sí? Es decir, es una excusa. ¿Por qué? Porque podía haberme alimentado mejor, ¿cierto? Segundo, porque algunos días dije, como que no voy a ir a entrenar hoy. A pesar de que siento que soy un poco disciplinado en ese ámbito, uno que otro día uno le da la flojera y dice, quedémonos acá. ¿Qué son eso? Excusas, ¿cierto? Entonces, miren cómo nosotros empezamos a analizar el por qué no hemos cumplido ciertas metas y nos damos cuenta que es por puras excusas. Quizás alguno de nosotros, nuestra meta para este año era conseguir un trabajo en tal área, puede ser.
crear mi propia empresa o mi propio emprendimiento, puede ser, ¿sí? Independizarme para los que están jóvenes, puede ser, ¿bien? Pero ¿qué estamos haciendo cada uno de nosotros para cumplir esas metas? ¿Bien? Y hoy quiero que hablemos un poquito de eso, justamente para finalizar este año. Porque conforme vaya pasando el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta que van a seguir pasando los años y vamos a tener las mismas excusas siempre. ¿Mm? Normalmente, inicio de año es un mes muy interesante porque, me acabo de acordar, no, yo prediqué, fue en enero, ya me acordé. Pues recuerdo que habíamos dicho que todos iban a inscribir al gimnasio y que iban a empezar fuerte. En enero los gimnasios, mejor dicho, son el mes perfecto. Entonces, inicio de año es un mes interesante porque nosotros ya decimos como no, vamos a empezar a hacer esto, a hacer lo otro. Y termina el año y nos empezamos a ver siempre en el mismo punto. Quedamos estancados por algún motivo. Y es justamente porque no analizamos bien cuáles son esas excusas y cómo trabajar en ellas. Ahora, existe un error muy común dentro de la iglesia, dentro de nosotros como hijos de Dios. Y yo creo que a muchos de nosotros nos ha pasado, y es que cuando empezamos a anotar nuestras metas, de pronto si usted tiene el listado o si empieza a analizarlo, me he dado cuenta que muchos de nosotros anotamos nuestras metas personales y metas materiales. ¿Sí? Quiero tener esto, quiero ser mejor en esto, quiero tener lo otro, ser mejor en esta área. Y todo se basa como lo que nosotros queremos hacer y en cosas materiales, ¿no? Quiero tener el carro, por ejemplo, que había dicho, o independizarme, bueno, tantas cosas, ¿no? Pero siempre nos enfocamos en las cosas materiales, incluso como hijos de Dios. A veces lo digo entre comillas. Mateo 6:33 es un texto que seguramente habremos escuchado muchas veces, que quizás muchos saben ya de memoria. La Nueva Traducción Viviente nos dice: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Todos hemos escuchado este texto, ¿cierto? Amén. Y otro error muy común de los cristianos, que también me he dado cuenta, es que somos muy buenos para leer solamente lo que nos conviene, ¿no? ¿No lo han visto por ahí? No, es que yo voy a buscar a Dios para que me dé esto, lo otro, porque la palabra dice esto. No, es que Dios dice que yo lo tengo que declarar, que si Dios se ponen de acuerdo para que se cumpla algo, Él lo va a hacer así. Y todo siempre acomodándolo como a nuestro parecer, ¿verdad? No quiere decir que no esté ahí, pero porque a veces omitimos también los mandamientos que Dios nos está dando para ello. Así que quiero que hoy desmenucemos un poco este texto porque creo que este es de los que muchas veces mal entendemos o usamos a nuestra conveniencia. ¿Sí? Si tiene ahí donde anotar, vamos a empezar a desmenuzarlo un poquito, a desglosarlo, a hacer un poco así como en el colegio que nos explicaban cada punto. Si no, lo puede hacer allí en el celular, no hay problema. Pero quiero que realmente leamos este texto y entendamos qué es lo que quiso decir el Señor Jesús para nuestras vidas. Bien, lo primero que quiero que veamos es, pregúntese, ¿qué es el reino de Dios? Este texto dice, buscar primeramente el reino de Dios. Para ustedes, ¿qué es el reino de Dios? Muchos dicen, no, pues es el cielo, ¿cierto? Donde Dios vive. Nos dice, busquen el reino de Dios. ¿Qué piensan? Buscarlo a Él, ok. Eternidad. Amén. Amén. Vamos a traerlo a palabras un poquito más claras. Miren, el reino de Dios no es un lugar físico, a pesar de que sí existe el cielo donde Él existe. Pero cuando el reino de Dios que se está refiriendo este texto no es un lugar físico, sino es el gobierno de Dios sobre nuestra vida. Primer punto. El gobierno de Dios sobre nuestra vida. Segundo, su voluntad hecha realidad en nuestros corazones, en nuestras conductas y nuestras decisiones. Nos dice el Padre nuestro también, el Señor Jesús, hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo, así también en la tierra, ¿verdad? Y nos dice desde que busquemos primero el reino de Dios. Es su voluntad hecha realidad en nuestro corazón, nuestra conducta y nuestras decisiones. Y por último, una vida alineada con los valores de Dios. Conocemos cuáles son los frutos del Espíritu, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre.
templanza. Una vida alineada con los valores de Dios, con los frutos que Él ha puesto en nuestro corazón. Verdad, justicia, amor, santidad, obediencia. Es decir, que cuando Jesús está hablando acerca del reino en este texto, nos está hablando de Dios reinando en nuestra vida. Recuerde siempre eso. Buscar el reino de Dios aquí en nosotros es Dios reinando en nuestro corazón. Amén. Segundo punto importante, nos dice ese texto, busquen el reino de Dios y su justicia. Y yo no sé si alguno había analizado esta primera palabra que es muy interesante. Buscar el reino de Dios. Buscar implica intencionalidad. Buscar implica constancia, no es algo pasivo que nosotros debemos esperar. Nos dice, busquen el reino de Dios, no, esperen el reino de Dios, ¿verdad? No sé si alguna vez se había fijado en eso. Buscar implica intencionalidad. Es decir, buscar el reino significa preguntarnos, ¿qué quiere Dios de mí en esta decisión, por ejemplo? No sé si usted es de esas personas que cuando va en el día a día, toma una decisión y le pregunta a Dios, o antes de tomarla más bien, Señor, ¿qué debo hacer en esta decisión? ¿Qué debo hacer en esto? ¿Será que me voy acá, me voy por allá? No lo sé. Tantas decisiones que tenemos que tomar en el día a día. La Biblia nos dice, busca. Intencionalmente preguntémonos, Señor, ¿qué decisión quieres tú que yo tome en esta área? ¿Verdad? Segundo, priorizar la obediencia a Dios antes que la conveniencia personal. Y seguramente nosotros, cada uno de nosotros nos hemos encontrado en alguna situación en nuestra vida en la que tenemos que decidir sobre nuestra obediencia a Dios o sobre nuestra conveniencia. Seguro que en algún momento lo hemos vivido. En algún momento nos habrán hecho quizás alguna oferta laboral muy buena, pero que por algún otro motivo choca con nuestras creencias, ¿no? O por algún otro motivo no nos va a permitir venir los fines de semana a la iglesia. O por algún otro motivo va a ser una desconexión con nuestra comunión con Dios. Allí es cuando nosotros decidimos si realmente buscamos el reino de Dios primeramente o nuestra conveniencia, ¿cierto? Buscar la obediencia a Dios antes que la conveniencia personal. Otro punto, desear agradar a Dios más que agradar a la gente. Otro punto ligado al anterior. Seguramente hemos estado en alguna situación en la cual por vergüenza quizá, porque como mis amigos, como mi núcleo, como las personas que me quieren, actúan de esa manera, yo también voy a hacerlo. Como que nos dejamos llevar por situaciones, ¿verdad? Desear agradar a Dios más que agradar a la gente. Algo muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y por último, vivir con una perspectiva eterna, no solamente terrenal. Es muy interesante que cuando nosotros leemos este texto de Mateo 6:33 y analizamos el contexto, Jesús empieza a hablar acerca de no hacer los tesoros aquí en la tierra, donde en algún momento de nuestra vida sin saberlo vamos a partir y no podemos llevarnos nada, sino que lo hagamos donde en el cielo, ¿verdad? Entonces, vivir con una perspectiva eterna siempre, no solamente en lo terrenal, es buscar justamente primero el reino de Dios. No se trata solamente de leer la Biblia o orar, que claro que debemos hacerlo, sino que debemos vivir literalmente sometidos a la voluntad de Dios. Y ahí mientras estoy hablando, empieza a pensar en qué momento, en qué áreas de nuestra vida hemos fallado, porque seguramente que lo hemos hecho en algún momento, olvidamos cuál es esa perspectiva que Dios tiene. Una de mis oraciones muchas veces es, Señor, dame la perspectiva que tú tienes, dame la mente tuya para entender realmente tu voluntad para mi vida, porque nosotros como seres humanos somos muy fáciles de engañar, ¿no? Y nos enganchan muy fácilmente en otras cosas y empezamos a ver a otras personas que hacen esto o hacen aquello, que les va bien en esta o en otra área, y empezamos a pensar así, ¿no? Y una de nuestras oraciones debe ser, Señor, ayúdame siempre a tener tu perspectiva para mi vida. Amén. Tercero, importante, y este es súper importante porque creo que hace la diferencia realmente en lo que nosotros usamos a conveniencia de este texto y lo que realmente nos quiere decir. Nos dice, busquemos primeramente el reino de Dios y ya, ¿cierto?
y su justicia, ¿cierto? Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. No nos comamos ese último pedacito. ¿Qué es su justicia? ¿Qué piensan que es la justicia de Dios? Analice allí. Tómese ese tiempo para pensar. Muchas veces nosotros tendemos a pensar que significa otra o se refiere a portarnos bien, ¿cierto? A ser correctos moralmente, podríamos llegar a pensarlo, ¿no? A ser personas honradas. Cuando uno le pregunta mucho a la gente que si va a ir al cielo, dicen, sí, yo voy al cielo. ¿Por qué te vas a ir al cielo? No, porque yo me porto bien, ayudo a los necesitados, porque no robo, porque no he matado a nadie. A veces creemos que solamente se refiere a eso. Pero su justicia literalmente significa vivir en una relación correcta con Dios. Vivir en una relación íntima con Dios. Entendiendo su gracia como salvación para nuestras vidas, que por más de lo que podamos hacer, no merecíamos esa salvación, sino que es justamente por su gracia que somos salvos. Y en esa comunión que podemos realmente vivir en esa justicia de Dios. Segundo, reflejar el carácter de Cristo en la vida diaria. Hablamos ahorita acerca de los frutos del Espíritu, ¿cierto? Pero en este punto es importante que nosotros empecemos a ver y analizar, y es algo que yo hago comúnmente, empecemos a imaginar si tuviéramos un clon, o se los voy a intentar explicar de la manera en que lo entiendo. Imagínense que nosotros mismos nos duplicáramos en otra persona y compartiéramos con esa persona. ¿Qué pensaríamos nosotros de esa versión de mí que soy cada día? ¿Verdad? ¿Esa versión realmente está reflejando a Cristo en el día a día? En todo momento, no solamente aquí cuando estamos todos juiciosos sentados escuchando la prédica, sino cuando salimos de acá y estamos en la semana en diferentes situaciones que enfrentamos, ¿cierto? ¿Qué pensamos de esa versión de nosotros que vivimos en el día a día? En lo que decimos, en lo que hablamos. Cada uno de nosotros nos conocemos perfectamente en ese ámbito. ¿Estamos reflejando realmente el carácter de Cristo? ¿Podríamos decir que podemos ser una imagen fiel y verdadera a lo que es Jesús para las demás personas? Esa es la parte de la justicia de Dios en nuestra vida. Reflejar el carácter de Cristo en nuestra vida diaria. Y por último, como les decía, importante, actuar siempre con integridad, honestidad y rectitud, que es un punto importante también, claro. Entendemos que la salvación nuestra es por gracia, por la gracia del Señor en nuestra vida, pero si esa gracia no refleja una integridad verdadera, una honestidad en nuestra vida, ¿qué podemos decir? ¿Cómo yo puedo predicarle a una persona de Cristo que Cristo sana, que Cristo restaura, que Cristo es amor, pero con mis actos reflejar odio, reflejar ira, falta de perdón, falta de misericordia? ¿Cierto? Busquemos el reino de Dios y su justicia. Miren lo que dice Romanos 12:2 y es el último punto importante. Este no lo había pasado, Majito, discúlpame, pero sé que también lo hemos escuchado. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. ¿Al qué? Cambiarles la manera de pensar, ¿verdad? Y es parte del último punto. Dejar que Dios transforme tu manera de pensar, de hablar y de actuar. Eso es la justicia de Dios. Porque muchas veces nosotros queremos hacerlo por nuestra propia cuenta. Señor, yo quiero agradarte. Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro. Pero nos dice Romanos que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas, al cambiarnos nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de actuar. Amén. No olvidemos eso. Primero el reino de Dios y su justicia. Entonces empieza a analizar de pronto en qué áreas hemos estado fallando con base en este texto. Aquí quiero tocar un punto importante que podría llegar a pasar o a pensar alguno de ustedes, en que buscar el reino de Dios, y esto lo han interpretado quizás así muchas personas y lo he escuchado, como Dios dice que busquemos el reino de Dios primero, pues olvidémonos de nuestras necesidades diarias, ¿cierto? Vamos directamente a renunciar a nuestros trabajos y dejar que
Dios se encargue de todo, ¿cierto? Porque pues Él dice que si buscamos el reino primeramente. Pero algo muy importante que tenemos que entender es qué no significa buscar el reino de Dios. Y esto es importante que lo tengan allí, porque se los aseguro, hay personas que creen que entonces tenemos que abandonar el trabajo o los estudios. Nos olvidamos completamente de que somos seres humanos y dejamos todo a un lado. Entonces dejamos el trabajo, los estudios, demás. Vivimos en la pobreza intencional. No sé si conoce alguna persona de estas, ¿no? Que la palabra dice que tenemos que ser humildes, entonces yo, no, me voy de la casa, voy a vivir debajo de un puente, voy a pedir limosna porque Dios dice que seamos humildes, ¿cierto? O desentenderse de las necesidades materiales también ha pasado. Miren, yo alguna vez hablaba con una persona, y eso es de verdad, es un caso en serio, no es algo que me estoy inventando, que pide así en las calles. Y es una persona que pues busca de Dios y tiene la palabra y le decía, pero hermano, ¿por qué no busca un trabajo? Busque la manera de pronto de conseguir los ingresos, ¿sí? De salir adelante. No, no, es que la palabra dice pide y se os dará. Y no, pero me lo decía en serio. Entonces yo, bueno, intentaba como explicarle un poco, ¿no? No, pide y se os dará y Dios dice que se va a encargar de todas nuestras necesidades si le buscamos. Entonces allí también cuando empezamos a interpretar la palabra de Dios de una manera extraña, pues nos vamos a chocar contra una pared también en algún momento. Buscar el reino de Dios no significa desentenderse de nuestras necesidades materiales. Claramente el Señor tiene control de nuestra vida. Pero miren lo que nos dice 2 Tesalonicenses 3, 8 al 13. Este pasaje es muy importante que lo guarden allí cuando se encuentren una persona de estas. O que sea similar a este pensamiento, ¿no? Puede que no sea tan extremo, pero quizás no, yo me quedo aquí en la casa todo el día, no me voy a preocupar por nada porque Dios tiene control de mi vida. 2 Tesalonicenses capítulo 3, del 8 al 13. Este tampoco te lo ha pasado, Majito, discúlpame. ¿Ya lo tenemos? Los puse allá a correr. Dice el apóstol Pablo hablando a los tesalonicenses, en ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de no ser una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que no alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo a seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden. Los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oímos que algunos de ustedes llevan vidas de ocio, se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Eso está en la Biblia, ¿no? Estamos leyéndola todo, ¿cierto? Por si acaso. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre del Señor Jesucristo que se tranquilicen y que trabajen para ganarse la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Más claro que es imposible, ¿cierto? Creo que este verso no necesita mucha explicación. Entonces fíjense cómo a veces cuando nosotros no analizamos bien lo que dice la palabra de Dios, podemos entrar en un conflicto en nuestra vida y llegar a entender, no, yo no voy a hacer nada, me renuncio de mi trabajo, no voy a trabajar más, no voy a hacer nada. Dios se encarga, ¿cierto? Y nos dice aquí la palabra. Nosotros tenemos que esforzarnos realmente por nuestras necesidades diarias. No nos confundamos en ese aspecto. Cuando Jesús estaba hablando en el contexto que veíamos, se está refiriendo a que no debemos tener ansiedad y colocar esas cosas primero que Él, el dinero, la comida, el futuro. No podemos vivir esclavos de eso, que es el punto que normalmente nosotros fallamos, ¿cierto? Porque aquí no hay personas que sean como las del ejemplo que comenté, yo sé que no. Pero a veces sí somos del otro extremo en que pensamos que el dinero es lo más importante, la comida es lo más importante, ¿qué vamos a pasar mañana? Y vivimos en esa ansiedad todo el tiempo, ¿no? Y ahí es cuando el Señor nos empieza a hablar en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y todo eso demás llega añadido, ¿verdad? Amén, hermanos. Segunda de Tesalonicenses 3, 8 al 13. Guárdenla ahí. Algún momento la van a necesitar y se van a acordar de mí y van a decir, yo lo escuché en la prédica de Andrés ese día. Por último, importante, esto sí, lo que nos conviene, ahora sí, ya cuando leímos todo el contexto, pues ya podemos mirar qué es lo que Dios está prometiendo para nuestra vida, ¿cierto? ¿Y cuál es la promesa que acompaña a este mandamiento que veíamos? Y todas estas cosas os serán añadidas, ¿cierto? ¿Cuáles son esas cosas? Todas aquellas en las cuales nosotros nos empezamos a
afanar. Pero ojo, aquí llegamos al otro límite, que también muchos de nosotros cometemos. Estas cosas se refiere a las necesidades básicas que nosotros tenemos. ¿Sí? Dejemos de pensar que esas otras cosas son lujos. Dejemos de pensar que todas esas otras cosas son mucho dinero. Carros, sí, que hablábamos ahorita, yates, mansiones, qué sé yo. Sí, por ahí dijeron, pensé que sí era eso. Dios no nos está prometiendo eso. Hay muchos otros textos que nos explican cómo Dios nos dice también en su palabra, teniendo alimento y vestido estemos contentos, ¿verdad? Entonces, esas otras cosas, no pensemos que son lujos y que vamos a vivir, mejor dicho, como millonarios. Imagínense si todos los cristianos del mundo pensaran que esta promesa se trata de eso, pues todos seríamos millonarios, ¿cierto? ¿Algún millonario? ¿No es cierto? Creo. En nuestro corazón sí, ¿verdad? Dios promete provisión, no lujo, y suficiencia, no en exceso. Recuerden que el orden es, primero, Dios reinando en nuestro corazón siempre, en todas las áreas de nuestra vida. Luego vendrá lo demás. ¿De acuerdo? ¿Cuántos han visto esta promesa en sus vidas cumplida? ¿Alguno no? ¿Alguien no tiene las necesidades básicas del día a día? Creo que no, ¿cierto? Tenemos más que eso casi todos, ¿verdad? O todos. Porque no veo a nadie que no haya podido traer un vestido el día de hoy, una camisa, un pantalón, ¿cierto? Que pueda salir a la cooperativa y invertir en una empanada o algo, ¿verdad? Si no es así, dígame que yo le gasto. Ahí sí todos van a decir no. Miren, buscar el reino de Dios en una frase. Buscar el reino de Dios es vivir cada día, vivir cada área de la vida bajo el señorío de Dios, confiando en que Él se encargará de lo que nosotros no podemos controlar. Lo que nosotros no podemos controlar, ¿cierto? Y haciendo esta prédica empecé como a analizar un poco cuáles eran esas metas que tendría para este próximo año. Obviamente ya un poco basado en lo que acabamos de ver y no colocándole tanta prioridad quizás a esas metas de cosas materiales, sino enfocándome en realmente qué Dios quiere hacer en mi vida para que Él pueda reinar. Y una de ellas que yo coloqué que me pareció bastante importante es, Dios, quiero confiar realmente, plenamente en ti. Quiero confiar plenamente en ti. Para nosotros suena algo quizás un poco simple. Yo hablaba con una persona especial esta semana acerca de dos eventos que ocurrieron en la Biblia, en el Nuevo Testamento. Y no sé si todos lo sabían, pero la multiplicación de los peces, perdón que iba a decir por ahí una palabra que me vino a la cabeza, y yo, los peces, la multiplicación de los peces y los panes ocurrió no solo una vez en la Biblia, no sé si sabían que ocurrió dos veces, ¿sí? Dos veces ocurrieron. La primera la podemos ver en Mateo 14, del 13 al 21, en Marcos 6:30, Lucas 9:10 y en Juan 6, del 1 al 14. Esa es la de los 5,000 hombres que creo que todos conocemos. Pero no sé si sabían que hubo otra ocasión en la que hubo otra multiplicación también. Y no la que dijo Maduro, la que pasó realmente. La otra era con 7 panes y unos pocos peces. En Mateo 15, 32 al 39, Marcos 8, del 1 al 9. Datos importantes es que fueron más o menos 4,000 hombres. Y como les decía, eran 7 panes y unos pocos peces en la región de Decápolis. Pero bueno, lo importante no es tanto esto, sino saben qué es lo realmente impactante para mí. Es que en la primera multiplicación estaban los discípulos presentes. Quiero que ustedes se imaginen ese suceso en el cual ellos tienen unos pocos panes y unos pocos peces y tienen que alimentar a 5,000 personas. Para cualquiera de nosotros sería algo totalmente imposible, ¿verdad? Nos dice la palabra cómo Dios hizo un milagro real en ese momento. Y los propios discípulos estuvieron allí presentes, viendo cómo las canastas estaban llenas de panes y peces y aún sobró después de alimentar a todos, ¿cierto? Pero ¿saben qué es lo más interesante? Que en el otro suceso que ocurrió, cuando vieron que habían 4,000 personas y solamente 7 panes y unos pocos peces, los discípulos tampoco creían que se podía hacer, ¿cierto? Seguían dudando. O sea, ya habían vivido un suceso anterior en el cual Dios había obrado y en este otro se preocuparon nuevamente,
Señor, pero tenemos 4.000. Y uno a veces cuando analiza esta historia dice, no, esos discípulos muy faltos de fe, están muy, muy cortos. Pero quiero hacerles una pregunta hoy. ¿Cuántos hemos visto a Dios obrar realmente en nuestra vida? En algún momento, ¿cierto? Obrando milagros en muchas áreas. ¿Y cuántos de nosotros, cuando viene otra vez esa dificultad y ese desierto, dudamos que Dios pueda obrar otra vez, ¿cierto? Yo se los confieso, yo soy uno de esos. Entonces a veces digo, Señor, los discípulos, pero eh, yo que te he visto obrar realmente en mi vida de una manera increíble, y cuando llega al desierto otra vez estoy preocupado. ¿Por qué, Señor? Por eso una de las metas que yo tenía para este próximo año es quiero realmente confiar en Dios en todo momento. Siempre, sea lo que sea. Porque claro, cuando todo va bien es muy fácil, Señor, yo confío. Confío en tu palabra porque me está yendo bien, estoy tranquilo, tengo las finanzas en una buena área, estoy con mi familia. Pero y cuando no es así, allí realmente le decimos, Señor, confío en ti plenamente. Entonces confiar en Dios realmente es una de mis metas y creo que es una meta que deberíamos tener todos para este próximo año. Confiar en Dios. Y adivina qué pasa en tu vida cuando le pides a Dios confianza. ¿Qué crees que va a llegar? La prueba, ¿cierto? A veces decimos, no, Dios, dame la confianza y esperamos que, como si llegara un ángel y aquí nos diera un regalo así súper brillante en nuestra vida y lo vamos a tomar y ya, va a ser todo contento. Empiezan a llegar pruebas a nuestra vida, pruebas duras que no podemos imaginar siquiera cuán pueden ser. Pero mira lo que nos dice Santiago, capítulo 1, versículo 3. Santiago capítulo 1, verso 3. Porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Nos dice la palabra de Dios. Siempre que se pone a prueba la fe. Bien. Así que cuando le pidamos al Señor confianza en Él, va a haber ese momento en el cual se va a poner a prueba nuestra fe. Pero no tenemos que tener miedo de eso, hermanos, porque nos dice aquí que esta es la única manera en que la constancia se puede desarrollar. Esa fe y esa confianza en el Señor. Otra de mis metas que tenía para este siguiente año, con base en este tema, y que bueno, tuve también para este año que pasó, es traer discípulos a la iglesia. No sé si esa es alguna de las metas que usted ha tenido en algún momento en su vida. Traer discípulos a su iglesia. Nos dijo el Señor Jesús en sus últimas palabras antes de partir, vayan y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, ¿cierto? Del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí es donde nuevamente es bueno que hagamos un análisis de si en algún momento hemos tenido esa meta o la hemos desarrollado, porque ese es un mandamiento que el Señor nos dio a cada uno de nosotros como hijos de Dios. Y cuando empezaba a hacer un poco de pronto el análisis, como les dije, esta fue una de las metas que también puse para este año, pensaba en que quizás me hizo falta de alguna u otra manera compartir a más personas. Creo que lo he hecho, pero siempre tengo ese sentir en mi corazón de que Dios quiere que pueda hacerlo de una manera más eficaz, ¿no? Y nuevamente empecé a analizar, bueno, Señor, pero ¿qué puedo hacer? Dame estrategias, ayúdame. ¿Cómo puedo compartir tu palabra de una manera que pueda llegar realmente a los corazones y demás? Esta semana escuché una reflexión muy interesante que quiero compartirles de un pastor que hacía esta reflexión y decía, vamos a colocarnos todos en esta situación. Imagínense que Dios nos diera la oportunidad a cada uno de nosotros de viajar en el tiempo. ¿Cuántos quisieran viajar en el tiempo? ¿Cierto? Dios nos diera la oportunidad de viajar en el tiempo un día. Y ese día sería el día que hubo el atentado de las Torres Gemelas en Estados Unidos, recuerdan, ¿verdad? Dios nos permite viajar en el tiempo e ir una hora antes de que el atentado a esos edificios. Pero nos coloca una condición, porque somos viajeros en el tiempo, si no la cumplimos, pues, baila, no se puede. La condición es que no podemos decirles qué es lo que va a ocurrir. Lo único que podemos hacer es predicar acerca de Jesús. ¿Bien? Y decía este pastor, imagínate que Dios te da esa oportunidad y tú te encuentras allá y empiezas a ver a muchas personas, empresarios, padres, hijos,
personas adultas, mucha gente, quizás muy contentos de haber cerrado negocios o estar en una reunión importante, no sé. Nos encontraremos muchos tipos de personas, ¿verdad? ¿Cuál sería nuestra predicación para cada uno de ellos? ¿Acaso nuestra predicación para ellos sería, ven, acércate que Dios te quiere sanar, Dios te quiere bendecir, Dios te quiere restaurar en el área familiar, acércate que Dios tiene un plan para ti? ¿Creemos que esa sería nuestra predicación en ese momento? Estaríamos, ven, ¿tú sabes qué va a pasar cuando te vayas a morir? ¿Sabes si vas a estar en el cielo o vas a estar en el infierno? ¿Ya le entregaste tu vida al Señor? ¿Te arrepentiste? ¿Sabes que Él existe? ¿Cierto? Estaríamos así, angustiados y afanados por lo que va a pasar, ¿cierto? Mira algo importante que Él decía. Si nuestra predicación para las personas que están a nuestro alrededor, si nuestra predicación no servía para salvar a esas personas, nuestra predicación no sirve para salvar a nadie. A nadie que le prediquemos en el día a día. ¿O acaso sabes tú que 170.000 personas mueren cada día en el mundo? ¿Mm? Eso quiere decir 7.200 muertes por hora, cerca de 120 muertes por minuto. ¿Acaso sabemos nosotros el día de mañana quién va a morir? ¿Sabemos si la persona a cual le vamos a predicar el día de mañana va a estar viva? Entonces, cuando hacía este análisis pensaba y fue un choque a mi vida diciendo, ¿cuántas veces hemos predicado a un Jesús o a un Dios que no es el Dios de la Biblia? ¿Cuántas veces hemos predicado a un Jesús que solamente quiere que nos vaya bien, que mejoremos en ciertas áreas, que nos sane de enfermedades, que restaure relaciones, muchas cosas? Y miren, hermanos, realmente yo no estoy en contra de eso, creo que Dios puede hacerlo realmente, ¿sí? Pero este no es el evangelio de salvación. Ese no es el evangelio de salvación que Dios vino a predicar. Por más de que Él pueda hacer cada una de esas cosas en las áreas de las vidas de las demás personas, Dios solamente pidió una cosa. Juan 3:3 dice, Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hechos 3:19, ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. Mateo 4:17, a partir de entonces Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios porque el reino de Dios se acerca. Hechos 2:38, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados. Y así muchos más textos que nos van a decir. No hay otro evangelio más que este. No hay otro mensaje más que este. Arrepiéntanse y nazcan de nuevo. Y cuando yo empezaba a pensar y a decir, ¿por qué quizás no había podido traer esos discípulos que quería o que de una u otra manera estaba en mi corazón hacerlo? Empezaba a pensar acerca de mi forma de predicar y de mostrar a Jesús. Y nosotros cuando queremos hablarle a alguien de Jesús, queremos mostrarlo como alguien que les caiga bien, que quiera mejorar todas las áreas de las vidas de las personas y que, mejor dicho, nos va a hacer millonarios. Y nos olvidamos de predicar realmente el Jesús de la Biblia. Ese no es el mensaje de salvación. Así que siempre cuando te encuentres una persona o una oportunidad de predicar, recuerda esta reflexión que hicimos. Imagina que esa persona el día de mañana ya no va a estar. ¿Con qué se va a quedar realmente? ¿Con un Dios bueno, amoroso, que quiere sanarlo, que quiere hacerlo millonario? ¿O con realmente el Dios que quiere salvarlo? Arrepiéntanse y nazcan de nuevo. Es el único evangelio que el Señor nos dejó. Y esta es la única manera en que podemos hacer realmente discípulos. Así lo predicó el Señor y así transformó la humanidad hace más de 2000 años. Arrepiéntanse y nazcan de nuevo. Así que quiero hacer una actividad ya para cerrar, si Lu me acompañas, en que quizás creo que hicimos hace el año pasado, hace un año. Si tienes allí donde anotar o en tu celular, donde sepas que lo puedes recordar, que lo vas a tener allí presente. Este año ya termina. Doy muchas gracias a Dios y creo que todos lo hacemos por lo que nos ha permitido vivir en este año. Creo que ha sido un año en el cual he recibido muchas sorpresas agradables de parte de Dios. Quiero contarles algo también. Cuando empecé a poner en práctica este texto para mi vida, tenía unas metas establecidas para este año. Algunas de ellas se cumplieron, otras, como les dije, quizás hicieron falta. Pero cuando entendí que debía colocar a Dios primeramente, el Señor me sorprendió con muchas otras que no sabía que iban a llegar.
Y yo creo que realmente lo puede hacer también en nuestras vidas. Cuando nos fijamos en Él, colocamos metas establecidas para que Él reine en mí, Él te va a dar otras metas que tú quizás no tenías pensadas, pero que hacen parte de su voluntad para nuestras vidas. Así que allí donde estás haciendo, haz tu lista en este momento, coge quizás un lápiz y metas para 2026. Si ya la habías hecho, analízala. Pero ten presente Mateo 6:33. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Mira que Dios te estaba llamando y hablando en tu vida para que tú establezcas esas metas allí primero. Y todo lo otro demás que tú tengas, que quiero comprar esto, quiero comprar mi carro, quiero independizarme, quiero tener un trabajo, quiero emprender, tantas cosas que nosotros hacemos en el día a día, dejemos que Dios se encargue de eso. Porque así lo promete en su palabra. Y tenemos que creer en su palabra. Hazlo y verás cómo Dios te va a sorprender. Cuando ponemos a prueba a Dios en su palabra, Él cumple siempre. Te dice, pruébame en esto. Siempre, pruébame en esto y ve que yo soy un Dios fiel. Y nos dice hoy eso a cada uno de nosotros. Quiero que nos coloquemos en pie, iglesia. A mí es de los que me gusta incomodarlos un poquito. Yo sé que para algunos no es tan chévere, pero creo que es necesario. Otra de las metas que hablábamos el día de ayer con el grupo de jóvenes que pudimos implementar un poco este año es estar orando los unos por los otros. Algunos de ustedes lo saben, otros no. Tenemos algunos tiempos de ayuno, colocamos motivos de oración que todos nosotros tenemos y créanme, yo he sido testigo de cómo Dios ha actuado en muchas de las áreas en las cuales hemos orado. Por eso creo que es importante que nosotros como iglesia estemos orando siempre unos por otros, siempre en todo tiempo. La palabra de Dios nos dice, oren los unos por los otros. Cuán bueno y delicioso es que habiten los hermanos en armonía. Que cuando dos o más se colocan de acuerdo para orar en algo específico, el Señor está allí y cumple. Siempre conforme a su voluntad. Pero no sé si tú te has puesto en esa tarea en el día a día de decir, Señor, voy a orar por mi hermano de la iglesia. Tiene esta situación, tiene este motivo. Tiene esta meta para este siguiente año. Así que quiero que allí donde estés, en lo posible, como les digo, no quiero incomodarlos, pero me gustaría que pudieran con la persona que está al lado, con la persona que esté atrás, quizás que no conozcan, no lo sé. Todos que estamos acá, creo realmente que somos hijos de Dios, es decir, que somos hermanos en Cristo. Y no puede ser que si somos hermanos en Cristo no sepamos ni cómo se llama la otra persona que está a nuestro lado. ¿Sí? Así que acércate a una persona que esté allí, pregúntale qué motivo tiene, qué meta tiene para este próximo año, por qué quiere que estemos orando. Y aprovecha ese tiempo allí para orar juntos, para pedirle al Señor que sea allí orando. Yo soy de los que creo realmente que Dios se alegra cuando nosotros como hermanos nos acercamos y oramos los unos por los otros. Cuando vemos que Dios empieza a cumplir esas promesas por las cuales hemos estado orando. Pero también cuando hay momentos de dificultades, ¿cierto? Y estamos orando para que el Señor nos saque adelante. Así que tómala allí y pregúntale qué quieres que ore por ti en esta mañana. Para este nuevo año, ¿cuál es esa meta que Dios puso en tu corazón para cumplir? Empecemos a orar, hermanos, en esta mañana. Gracias te damos, Espíritu Santo de Dios, en este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra predicada hoy, Señor, por medio de mi vida, a tu iglesia. Gracias, Señor, porque sabemos que has estado tú con nosotros en este año, Dios. Hemos visto tu provisión, tu fidelidad. Hemos visto tu amor y tu misericordia en nuestras vidas cada día, Señor. Y sabemos que lo seguirás haciendo así, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, te agradecemos y te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú aquí habitando en nuestro corazón, Dios. No queremos pedirte cosas materiales, Señor. No queremos solamente enfocarnos en esta tierra, Señor, sino que tu reino se establezca en nuestras vidas, Señor. Que tú reines en nuestro corazón y en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Sé tú gobernando, Señor, que podamos rendir nuestra voluntad a ti cada día, Señor. No solamente cuando nos vaya bien, Señor, no solamente cuando las cosas vayan bien, cuando estemos tranquilos, Señor, sino en los momentos de dificultad, de desierto, de escasez, de pérdidas, Señor, de enfermedad. Necesitamos, Señor, saber y entender que tú estás allí con cada uno de nosotros, Señor. Que así como lo hiciste, Dios, en la antigüedad, tú dirigiste la barca en los discípulos, Señor, cuando venía la tempestad.
Cuando tú multiplicaste esos panes y peces, Señor, aunque no había por donde encontrar, tú lo hiciste, Señor. Y así mismo lo has hecho en nuestras vidas, Señor. Sabemos que lo seguirás haciendo, Espíritu Santo de Dios. Oramos, Señor, por mis hermanos, mi hermano aquí que está presente, por sus necesidades por las cuales te ha estado orando, Señor. Por quizás las personas por las cuales Él ha estado orando para que conozcan de ti, Señor, para que puedan rendir su vida a ti, Dios. Aquellos que no te conocen aún, Señor, y que quizás están yendo rumbo al infierno, Dios. Y tú nos has colocado a cada uno de nosotros la labor de ir y predicar ese evangelio, Señor. Por favor, Espíritu Santo de Dios, te pedimos por aquellos, Señor, que no han querido recibirte, Dios, o que no han tenido la posibilidad de hacerlo, Dios. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sigas tú obrando allí, Señor, que sigas llamándolos con cuerdas de amor, Padre, que en nuestra oración siempre los tengamos presentes, Señor, y que podamos verlos rendidos a tus pies, Señor. En el nombre de Jesús, Dios, permítenos entender cuál es tu evangelio, Señor, que cada vez que compartamos tu palabra, Señor, entendamos que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y nacer de nuevo, Dios, que esa sea siempre, Dios, nuestra predicación para los demás. En el nombre de Jesús, Señor, confiamos en ti, Dios, confiamos en tu palabra para nuestras vidas, Señor. Confiamos en que tú tendrás control de nuestra vida, Dios, y que así como leíamos en esta palabra de Mateo, cuando buscamos primeramente el reino y tu justicia, tú te encargas de todo lo demás. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito para que te suscribas a este canal, compartas este video con tus familiares y amigos y así juntos podamos llevar la palabra de Dios. Si vives en Bogotá, te invito a nuestras reuniones presenciales todos los domingos a las 11 de la mañana en la dirección que aparece en pantalla. Dios te bendiga.